Conversamos sobre arte y cultura. Armando Gagliardi es presidente del Comité Venezolano del Consejo sobre Infraestructura y Museos. Es interesante esto porque el embajador el otro día de Egipto mencionaba el interés que se ha despertado en Venezuela por los museos. Cuando uno ve esas grandes culturas y civilizaciones, la importancia de los museos, que es una referencia histórica permanente. Sí, sin lugar a duda. Y en el caso del patrimonio egipcio, pues es de manera natural. 5.000 años de historia, ¿no? 5.000 años de historia. Y en el caso nuestro venezolano, poca gente conversa, discute sobre este tema. Por eso en Brújula Internacional queremos hacerlo público, porque es fundamental para un país tener esa memoria histórica. Sí, sin lugar a duda. El museo es la referencia, es decir, los museos, los archivos y las bibliotecas son lo que llevan la memoria histórica del país, de alguna manera. Uno en documentos, el otro en obras de arte, otro en los rescates arqueológicos. Y por supuesto es una referencia. Todos los países, justamente en el gremio del ICOM, estamos presentes en 138 comités nacionales. Además, París es el foro, el centro. El centro, sí. El centro de toda la acción comienza en París y después... después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente para salvar esos patrimonios históricos, ¿no? Sí. Ella nace en el año 46, justamente con el plan de rescate que acomete pues toda Europa para la recuperación. Y esto comenzó como una oficina y poco a poco fue agrandando y realmente la idea era recuperar el patrimonio que se destruyó en ese momento en Europa y posteriormente va ampliando su radio de acción porque ya después van apareciendo otras problemáticas en otros continentes, especialmente el de África, por ejemplo, que estamos en un constante trabajo. Ahí en Caracas, un museo africano, hemos entrevistado al director. Sí, también. Extraordinaria muestra tiene ahí. Sí. Está muy bien, también me tocó visitarlo hace un par de años y realmente tiene una colección extraordinaria, realmente. Entonces, el conjunto de museos va creando esa condición de patrimonio, de memoria de país, y tenemos una gran diversidad en los 316 museos que tenemos en Venezuela. Apartando en todo además, el país, no en todos los estados. En todos los estados, con la excepción de un estado que tenemos un solo museo, que es el Amazonas. Y habrá que crear el Museo del Esequibo también, como estado nuevo que hay. Bueno, sí, pues. Ahí hubo mucha presencia nuestra y sigue habiendo presencia venezolana. Claro, es un territorio en disputa, pero con la afirmación de la nacionalidad hay que hacer todas esas cosas. Sí, yo me imagino que hay un trabajo en ello. Y sí quería agregarle algo, que también son museos, y por eso, digamos, la cantidad todavía queda corta, porque en este momento que estamos actualizando, son museos también los zoológicos, los acuarios, los parques naturales, porque, bueno, tienen un patrimonio vivo, de alguna manera, y ellos también son considerados museos. O sea, para el ICOM son museos también, así que el número aumenta sustancialmente en ese sentido. Usted ha estado siempre en la docencia en esta materia, pero ahora como jubilado, sin embargo, sigue con actividades como próximamente en la central. Sí. El hecho de estar en la presidencia del ICOM es un trabajo. Tenemos además la revista Museos.be, que es la revista de la divulgación de la museología venezolana, y por supuesto siempre vinculado a las actividades de las maestrías, los posgrados, porque bueno, yo creo que uno de los puntos importantes dentro del área de la museología es la formación de los recursos humanos, que además es todo el tiempo cambiante. Necesitamos recursos humanos de diferentes niveles y modalidades, es decir, necesitamos técnicos, necesitamos también la gente que de alguna manera aglutina la gerencia, es decir, hay una gran diversidad. Al parecer el museo se ve pequeño, pero finalmente dentro de ella trabajan educadores, arquitectos, historiadores. No, y hay que ver lo que es, por ejemplo, el Guggenheim para Estados Unidos, o el Pompidou para Francia, o el Hermitage para Rusia, ¿no? Para Rusia, sí. Son todos museos clave, no solamente son el atractivo turístico por excelencia, sino también la tradición patrimonial de muchísimos años. Yo le comentaba que hace poco en el Táchira visité la Grita y hay un museo dedicado al Titanic. Unos amigos recogen en todo el mundo cuando hay subastas y tienen piezas extraordinarias. O sea, hay interés en promover todo ese tipo de actividades. Sí, siempre la base de los museos ha sido, la palabra clave ha sido el coleccionismo, porque finalmente de las colecciones o de las grandes colecciones se han creado pues esa relación con los museos. Y del Titanic es de las novedades que tenemos en el caso venezolano, donde un coleccionista privado comenzó a recopilar
información. Ahorita la tenemos como colección, no la tenemos todavía como referencia de museo, pero después de visitarlo podemos ver esas posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las áreas de que ustedes tienen divididas en la museología? La museología tiene varios puntos focales. La primera tiene que ver con las colecciones, y de las colecciones deriva lo que tiene que ver con la conservación. Tenemos conservadores aquí en el país que se ocupan justamente de preservar todo ese grupo, digamos, de obras, colecciones y afines. Dentro de ellos están los restauradores también. Nosotros somos siempre pensar en la conservación preventiva ante todo, pero también está la restauración, tenemos el registro de inventario, tenemos la investigación, la que se genera en cada una de las exposiciones. La exposición es el eje central en los museos. De allí se deriva todo el grupo de profesionales que activan. Y la más importante para todos nosotros es la de educación, es decir, aquella que nos vincula justamente con cada una de las diferentes comunidades del entorno. Estamos hablando de la comunidad educativa en todos sus niveles y modalidades, de primaria hasta la universidad, que siempre ha sido una atención continua. Ahora con el nuevo concepto de ICOM estamos vinculándonos más a otro tipo de comunidades. Por ejemplo, los museos de arte se vinculan con los artistas, en este caso. Los museos de ciencia están vinculados con los científicos. Pero finalmente tratamos de hacer un apoyo desde la educación no formal, creamos una condición de apoyo con todo el sistema educativo venezolano. O sea que Jorge Luis Borges tenía razón con esto de los museos y la biblioteca, Sí. que deben inundar el mundo, ¿verdad? Debería, porque creo que uno de los puntos focales en cada país, que la cultura y dentro de ello el museo y el patrimonio, sea un referente importante. Usted me mencionaba fuera de cámara, y es cierto que la Embajada de Egipto en Caracas le ha dado mucha importancia a esto, inclusive han hecho exhibiciones extraordinarias de esas joyas históricas de la museología árabe, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Ahorita hay un centro de interés mundial por el caso de Egipto, primero por el gran museo de arqueología que ellos están creando en este momento, y hace poco comenzaron ellos un curso vinculante con Venezuela, justamente con lo que tiene que ver con el patrimonio egipcio. Y de ello pues, se convirtió en un espacio amplio que nos denominamos diplomado, y en ese diplomado estoy yo también, que tengo que impartir clase en ella, y justamente estamos creando esa vinculación, no solamente con el caso de Egipto, sino también la relación de trabajo también con el resto de América Latina, sobre todo. Precisamente Napoleón, que venía de Francia con el arte, cuando estuvo frente a las pirámides decía: 4.000 años a los soldados contemplan, hay que ver lo que es la historia de la humanidad. Sí. Contemplar 4.000 años de historia, sí. Y tenemos una historia muy rica también en cualquier parte de América Latina, desde los precolombinos hasta hoy. Seguro que sí. Fíjense que el patrimonio de los grandes virreinatos que corresponden justamente a la de México, la de Perú, la de La Plata, pues allí hay una riqueza arqueológica importante. Venezuela también la tiene, no tanto, por supuesto, como la de las otras civilizaciones o culturas, pero finalmente importante. Por ejemplo, la arqueología venezolana está presente en una gran colección en el Museo de Ciencia, en la Universidad Central, en el IBIC, y en los diferentes museos regionales que se han ido creando en el tiempo. Ahí está, digamos, preservada y exhibida mucho de lo que es el área arqueológica nuestra. Una significación directa a un estado, por ejemplo, Nueva Esparta, ¿cómo está en la parte museológica? Mira, ahorita el estado de Nueva Esparta está bien interesante. Primero se rescató un museo de referencia, que es el Museo de Arte Francisco Narváez. Está en todo el centro de la ciudad, y de alguna manera allí hubo un rescate, porque allí es el espacio de referencia del arte venezolano, y en especial del ámbito neoespartano en ese sentido. En ella hay otros 8 museos vinculados, unas a la iglesia, otras a la historia, y digamos de presencia comunitaria también. Hay una diversidad de museos allí, y Nueva Esparta está en este momento en un proceso no solamente de recuperación, porque estamos trabajando todo el tiempo en las posibilidades que los museos puedan permanecer abiertos. El momento de esos 2 años que tuvimos con el virus, eso afectó muchísimo la actividad con los museos, aunque nos reinventamos a través de lo digital. Eso fue interesante porque
finalmente los museos son presenciales, pero en ese momento que no podíamos estar, todos comenzamos a trabajar en las alternativas de tener las actividades en la red para poder continuar con el proceso educativo, mostrar las colecciones, qué características tienen, que la gente conozca esa diversidad patrimonial que tenemos en el país. Yo doy clase en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, y hay un departamento especializado con un posgrado en conservación precisamente del patrimonio. Sí. ¿Qué le aconseja usted a los jóvenes que le interese este tema profesionalmente? Mira, desde esa perspectiva tenemos diferentes niveles de la formación. Sin lugar a duda que la formación patrimonial es clave porque hay un recurso inmenso que tenemos, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también del ambiente. La riqueza venezolana también está incluida allí. ¿Por qué? Porque así como un guardaparques, así como el guía de sala en un museo, tienen una función importante, no solamente de preservar, sino ser el eje comunicador, el eje de interpretación de todo lo que tenemos en ese mundo. Claro, por supuesto, la diversidad de mucha gente va por la ingeniería, por la informática, tantos otros elementos que por supuesto siguen siendo el atractivo de muchos, pero allí hay un elemento clave que se trabaja con el turismo, se trabaja también con la biodiversidad, es decir, lo interesante es que los museos, los parques, somos un mundo de diferentes áreas del conocimiento. Entonces aparece la ciencia y tecnología, está el medio ambiente, está el arte, está la historia, y eso es lo que hace interesante cuando alguien quiere estudiar patrimonio, por ejemplo, porque allí se deriva un proceso interesante. Entonces, hay otras también que van por la gerencia cultural. Por ejemplo, la Universidad Central tiene una maestría de gestión y políticas culturales, que básicamente está trabajando para que tengamos gerentes en el área de cultura e investigadores en el área cultural, porque hay muchos procesos que todavía deben investigarse en las diferentes áreas de la cultura, ¿no? Nosotros nos ocupamos del museo, otros se ocupan más del arte, del teatro, del canto, del escenario en general, ¿no? Pero nosotros nos ocupamos justamente de preservar ese elemento. Vamos a ver si con Brújula Internacional visitamos algunos museos para dar a conocer también la obra que ustedes hacen y la organización que tiene, que es una ONG mundial, sí, que además la referencia de París es fundamental y el mundo en desarrollo necesita tener todos esos paradigmas. Sí, sí, tenemos más de 40.000 miembros a nivel del mundo y, por supuesto, en el caso venezolano somos 60 dentro de este grupo, pero cuando nos conectamos con América Latina, pues vamos aumentando el número. Y además, el caso, digo América Latina porque allí tenemos muchos elementos comunes, no solamente, digamos, problemas, sino también acciones y soluciones, porque nosotros trabajamos en pro de ir solucionando los problemas que se aquejan. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes. En el mundo de la cultura que hemos dicho siempre es lo que une más a los pueblos, y en esta área poco conocida es tan importante el patrimonio como la parte de los museos. Así que nosotros llegamos al final del programa, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis en profundidad. Mañana a la misma hora siempre en Brújula Internacional.